Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estudiantes de tercer año del Liceo 4. Les voy a dejar por aquí un video para ayudarlos a profundizar en la obra de Francisco Spínola, este autor uruguayo que dejó la mayor parte de su obra en los años 1920, 30 y 40, falleciendo y más allá, falleciendo en el año 1973. Francisco Paco Spínola, de profesor, nacido en San José, y que dejó algunos cuentos que ineludibles, digamos, en el historial de la literatura uruguaya. Son tres los cuentos que trabajamos en clase, y estos son Rodríguez, El hombre pálido y Qué lástima. Lo que vamos a hacer, o lo que vamos a tratar de hacer, como les he comentado en otras oportunidades, es tratar de ver algunos aspectos en común, aspectos en común entre los tres textos, que tienen naturalmente su diversidad, sus distintas historias, sus personajes singulares, pero lo que tratamos de hacer es identificar componentes comunes a los tres textos para poder ver un poquito a nivel de análisis, ya a nivel de análisis, ir viendo a ver qué es lo que de alguna manera al autor le interesa transmitir, qué le obsesiona, digamos, de alguna manera, cuáles son las problemáticas que quiere poner sobre la mesa, cuáles son los planteos, las ideas que caracterizan a este autor. Como hemos hablado en otras oportunidades, parte del trabajo del estudiante tiene que ver, en primer lugar, con leer el texto, ¿tá? Por lo tanto, si no han leído el texto o los textos con los que vamos a trabajar, en primer lugar lo que hay que hacer es leerlos. En una evaluación, en segundo lugar, lo que se espera de un estudiante es que primero demuestre haber leído el texto y comprendido el texto. En segundo lugar, poder escribir, poder contarlo con sus propias palabras, poder relatar lo que leyó. Pero a mi juicio, si ahí finalizara el esfuerzo del estudiante o el trabajo del estudiante, me parecería de algún modo insuficiente. Porque lo que tenemos que intentar lograr es un análisis. Lo que habrán escuchado muchísimas veces en clases de literatura respecto a la necesidad de lograr un análisis, elaborar un análisis. Y esto tiene que ver más que con lo que el texto dice, tiene que ver más lo que el texto de alguna manera quiere decir o dice, pero no a un nivel superficial, sino a un nivel más profundo. En otras ocasiones les he dicho esto, me gustaría que lo recordaran, que lo tuvieran presente, que las obras literarias no hablan de sí mismas. Es decir, Rodríguez no habla de Rodríguez, sencillamente porque Rodríguez no existe como tal. Rodríguez, como personaje, más bien es un símbolo. Lo que hace es representar en una historia, en el papel, algo que no está en la historia, sino que está afuera, en eso que llamamos la realidad, ese universo compartido de signos al que llamamos nuestra realidad. Por lo tanto, lo que traen estas historias cualquiera de ellas, lo que significa la ficción, cualquier historia, lo que hace es construir personajes y situaciones a partir de los materia prima, o sea, los elementos que le proporcionan la realidad, ¿tá? Por lo tanto, para encarar un análisis, lo que tenemos que tratar de hacer es conectar al texto con la realidad, con todo ese caudal de conceptos, de ideas que están fuera del texto, que de alguna manera están fuera del texto. Ni bien comience esto, creo que me van a entender un poco mejor. Pero lo que quiero decir es que tenemos que intentar ver más allá de las situaciones y los personajes que el texto presenta y tratar de construir un sentido
¿eh? Y para construir un sentido necesitamos traer conceptos, ideas, que de repente no aparecen dichos en el texto, sino que los construimos nosotros a partir de la relación que somos capaces de establecer entre el texto y la realidad a la que el texto refiere, a la que el texto nos envía. ¿Tá? En eso consiste ser audaces lectores y poder establecer esas conexiones a los que el texto nos envía. Bien, para empezar así, muy rápidamente, muy prontamente, vamos a decir que a mi juicio el tema central que atraviesa los tres textos de Spínola tienen que ver con la relación el bien y el mal, la bondad y la maldad. Desde mi punto de vista, y ahora lo vamos a ir viendo, el tema del bien y del mal es eso que al autor obsesiona, es eso que le pica de alguna manera, podemos metaforizarlo así, como que hay algo que pica, que molesta y que el autor necesita calmar. Y eso es la escritura. Ese rascarse la picadura da lugar a la escritura. Bien, la escritura genera probablemente una vuelta a la calma, un equilibrio, al poder descargar sobre las historias una preocupación, una inquietud, algo que el autor necesita expresar. La escritura le proporciona cierta calma, cierta tranquilidad, pero naturalmente el escozor, la picadura va a volver y va a producir otra nueva escritura y así sucesivamente. Es posible que la picazón se corra un poco de lugar, pero esa relación entre picazón y rascadura es lo que va produciendo el disparador, digamos, de lo literario. ¿Tá? Ahora, nosotros tenemos tres textos y en los tres textos son formas de expresar esa misma picazón. ¿Tá? Así, y desde mi punto de vista, ahí donde el autor se detiene a pensar, a observar, a indagar, a explorar, es en el asunto del bien y del mal. Básicamente, ¿qué demonios es el bien? ¿Qué es el mal? ¿De dónde provienen? ¿A qué se deben? ¿Dónde se hallan? Tiene que ver con algo que se construye a lo largo de la vida, tiene que ver con algo que ya viene en nuestra genética, en nuestro ADN, tiene que ver con haber sido tocados por un rayo divino o por el odio del diablo. Es decir, ¿dónde y cómo se desarrollan, digamos, la bondad o la maldad humana? ¿A qué responde? Etcétera. Todo ese tipo de cuestionamientos creo que son los que atraviesan estos tres textos y que de alguna manera los textos hablan de eso. Veamos por qué digo esto. Más allá de la variedad de cada uno de los tres textos, que les corresponde a ustedes leerlos y conocerlos. Bien, pero fijémonos en el primer texto, Rodríguez, que tiene como personajes a alguien llamado, creo que lo llama de 19 formas diferentes: el desconocido, el forastero, el intrometido, el seductor, etcétera, etcétera, y Rodríguez. Ahora, este otro personaje, el desconocido, no tengan el más mínimo temor de llamarlo el diablo. Por más que el texto nunca lo expresa como tal, nuestra capacidad de conectar lo que el texto dice con la realidad, que la realidad cultural, no quiere decir que exista o que no exista, sino con todo aquello que nosotros ya conocemos, entre ellos la idea del diablo, nos permite darnos cuenta que este desconocido está en representación de el diablo. ¿Por qué? Por su descripción física, por sus actitudes, porque lo que busca este desconocido, como ustedes sabrán, es
seducir a Rodríguez, tentarlo con algunas cuestiones. En este caso, la mujer de sus sueños le ofrece ponerle en sus pies a la mujer de sus sueños, le ofrece llenarle tarros de dinero y le ofrece un cargo político. ¿Tá? A lo que ustedes sabrán también que Rodríguez rechaza. Rechaza sistemáticamente y provoca la furia, el enojo del diablo, que termina mandándolo directamente a la puta que lo parió, como dice las últimas, prácticamente hacia el final del cuento, ¿no? La pregunta que queda picando ahí es por qué Rodríguez rechaza sistemáticamente los ofrecimientos de este señor diablo. Y esto nos tiene que conducir a una serie de cuestionamientos. En primer lugar, solemos llevarlo a un campo realista porque nos cuesta leer simbólicamente. Entonces, nuestro realismo nos obliga a pensar que, bueno, no quiso aceptar porque es un desconocido, y traemos ese relato ese relato infantil, de que no debemos aceptar cosas de desconocidos y tal y tal. Yo sinceramente no creo que ese haya sido el caso. No es que Rodríguez es un gaucho valeroso, guapo, que no creo que tenga, que sea el temor a lo desconocido lo que lo tiene negándose a los ofrecimientos del desconocido. Tiene que haber ahí otra cosa. O sea, ese relato parece como muy infantil, tiene más que ver con Caperucita Roja, tiene más que ver con eso. La madre que le dice a Caperucita, no te detengas a conversar con extraños y ese tipo de cosas, pero no parece ser esta la situación. Otro elemento realista que muchos estudiantes proponen es lo que pasa que no acepta porque él no cree que el diablo le pueda dar esas cosas. Desconfía de que sea capaz de entregarle esas cosas. Pero resulta que el texto nos responde a esa inquietud nuestra o esa hipótesis nuestra, nos responde diciéndonos o mostrándonos cómo el diablo sí puede realizar magia y convertir una rama en víbora, un caballo negro, transformarlo en blanco, sacar fuego de la palma de su mano, convertir al caballo en toro y luego al toro en bagre. O sea que sí tiene los superpoderes necesarios. Otra de las cosas que lo caracteriza como diablo, sí tiene los superpoderes necesarios para poder conseguir eso que él promete. Pero Rodríguez aún así sigue negándose. Otra posibilidad, a veces mencionada en clase, los estudiantes dicen, lo que pasa es que él no necesita eso. Bueno, ahí empezamos a acercarnos al asunto. ¿A qué nos referimos por no necesita? ¿Que no necesita porque ya lo tiene? No, no es el caso. No es que no necesite porque ya lo tiene. Que no necesite porque no le interesa, y ahí andamos más cerca del asunto. Ahí andamos más cerca del asunto. ¿Por qué no le interesa? ¿Tá? Y podemos ahora sí acercarnos un poco a, creo yo, la verdad del texto. ¿Por qué no le interesa a Rodríguez lo que le ofrece el desconocido? Y se me ocurren dos cuestiones, pero las dos más o menos conducen a lo mismo. No acepta porque le parece que eso que le ofrece el desconocido no son cosas que él deba aceptar, que le corresponda, que sea moralmente correcto. O sea, que esté bien. No está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Y no está bien recibir a una mujer de esa manera, la mujer de mis sueños. La mujer no puede ser entregada como un objeto, sin su consentimiento, sin ningún esfuerzo mío mediante de conquista o de seducción o demás.
tampoco el dinero, en todo caso, porque el dinero debería responder también a una historia de esfuerzo, sacrificio, etc. Y menos aún un cargo político, porque un cargo político tendría que ser otorgado a aquellos que son más capaces para conducir, que están más preparados, que han trabajado más, que han estudiado, lo que sea. ¿Tá? Es decir, no corresponde que se reciban esas cosas de esa manera, por lo tanto, me mantengo en el camino recto, y lo del camino recto lo digo no ingenuamente, sino porque todo el tiempo el texto está haciendo énfasis, subrayando esa idea de que Rodríguez con su caballo va marcha derecho, los ojos fijos al frente, tal, bla, bla. Es decir, esa rectitud de Rodríguez es simbólica. Es simbólica, es una rectitud moral, va por el camino del bien y no lo tuerce nadie. Bien, entonces en definitiva, Rodríguez tampoco es real. No lo podemos leer de manera realista, como no podemos ver de manera... Rodríguez simboliza. ¿Qué simboliza Rodríguez? El bien. Es tanto símbolo Rodríguez, es tan símbolo que no es creíble, en definitiva. No es humano, porque en realidad Rodríguez reúne o representa una idea, la idea del bien. Un ideal, en todo caso, un ideal. Un ideal, pero que seres humanos de carne y hueso más bien tendemos a torcernos en determinados momentos, es decir, no somos lo heroicos que es Rodríguez. Es decir, Rodríguez es un héroe, y es un héroe porque se comporta de una manera como ningún humano, por más bueno que sea, podría lograrlo. Por eso Rodríguez lo tenemos que leer como símbolo, como una abstracción, como una idea. ¿Ah? Que funciona igual, esto no le quita mérito ni al texto, por supuesto, pero es simplemente, tenemos que ser hábiles lectores, no leer siempre en términos realistas, sino a ver qué simbolizan las cosas. Rodríguez ahí está simbolizando la rectitud moral, nada lo detiene, no negocia, no escucha, no quiere saber nada con los ofrecimientos del diablo. En primer lugar, por eso que decíamos hoy, porque le parece que en todo caso esas cosas no se deberían conseguir de esa manera. Y en segundo caso, porque Rodríguez carga con valores cristianos. Y acá llegamos al punto culminante. Algunos dirán, Rodríguez se porta bien porque teme a Dios, porque es creyente y sabe que Dios lo está mirando. Teme al castigo divino, se porta bien porque hay alguien allá arriba que lo está observando y que luego está tomando nota y luego verá a ver qué hace con Rodríguez cuando muera, pasa la raya y dirá, bueno, has hecho tantas acciones positivas, onda, por lo tanto irás al paraíso y si no, irás a quemarte en el infierno. No son esos los cálculos que está sacando Rodríguez, porque en Spínola, y se los digo desde ya, en Spínola no hay Dios, no está la presencia de Dios. Y eso es complicado, porque el bien y el mal de alguna manera se descuelgan de la idea de Dios. Al descolgarse de la idea de Dios, quedan en una situación problemática. Es decir, si no me porto bien porque hay alguien que me está mirando, si no me porto bien porque hay alguien que me va a poner una nota y me va... ¿Por qué me voy a portar bien? ¿Por qué voy a hacer las cosas bien? Digamos, ¿por qué Rodríguez va a hacer las cosas bien si está en el medio del campo y nadie lo ve, nadie lo escucha y perfectamente con solamente aceptar podría tener a la mujer de sus sueños, los bolsillos llenos de plata y fama mundial? ¿Por qué lo rechaza? Y la respuesta más rápida, más sencilla, es decir, bueno, porque Dios, porque le teme a Dios, porque si no se lo lleva al diablo.
porque no se lo da a cambio de nada, porque le está pidiendo algo a cambio. En realidad, el diablo no está pidiendo nada a cambio. No hay que darle nada al diablo a cambio de eso, salvo el bien. Lo que algunos dicen, entregar el alma. Entregar el alma quiere decir entregarle tus principios, tus valores, tu saber de que lo que estás haciendo no está bien. ¿Tá? Pero eso es lo que entregaría en todo caso Rodríguez. Rodríguez entregaría su saber del bien. Entregaría eso. Y ya no sería el mismo. Y ya no sería el mismo porque estaría entregando algo bastante sagrado, digamos, ¿no? Su conciencia quedaría manchada para siempre, de alguna manera. Por lo tanto, si Rodríguez no acepta es porque hay algo en él mismo, que le indica es mejor hacer las cosas derechas, digamos, es mejor hacer el bien. Hay algo en él mismo que ya lo tiene intrometido, no es el miedo a autoridad. ¿Ah? No es como aquel que usa el casco por si lo multan, digamos. Usa el casco porque sabe que si se parte la cabeza, sus hijos lo extrañarán y su esposa lo necesitará, y etcétera, etcétera. ¿Ah? Es aquel Rodríguez que se porta bien, más allá de que el profesor esté en clase o no esté en clase. Si el profesor se va de la clase, y yo me porto mal, me cuelgo del tubo de luz y lo arranco, quiere decir que el bien está en el otro, no lo tengo incorporado en mí. Rodríguez es consciente de la ausencia de Dios, pero aún así, siendo consciente de la ausencia de Dios, igual hace las cosas bien. No sé si me explico. Ahora, ¿qué es hacer el bien y qué es hacer el mal? Bueno, eso es un asunto complicadísimo, pero yo les podría decir algo medio rapidito. El bien tiene que ver con tener conciencia de lo social. Lo social, la comunidad, la colmena. Y el mal tiene que ver con el egoísmo, con el individuo. Cuando yo hago las cosas porque se me cantan, porque tengo ganas, porque tengo la necesidad interior, porque el impulso me lleva a, y no tengo en cuenta al otro, entonces a esas acciones son las que por lo general se cargan con la negatividad del mal, ¿no? El egoísmo, bueno, si Rodríguez hubiese aceptado estas cosas porque él tiene interés, y hubiese descuidado, por ejemplo, el interés de la muchacha que le ofrecen, el interés de la sociedad respecto a los cargos políticos, que no tendrían que ser las personas más preparadas, ¿no? Aquellas que les ofrecen el cargo, por ejemplo, ¿no? Entonces él estaría actuando egoístamente y eso tendría que ver con el mal. En cambio el bien tiene que ver con tener en cuenta al otro, considerar al otro, tener conciencia social, que soy parte de una comunidad y que para que la colmena funcione organizadamente, cada uno de nosotros tiene que ponerse freno a sus deseos, a sus necesidades. Es decir, por más que tenga ganas de andar pelando con la moto y demostrando mis habilidades callejeras, no lo voy a hacer porque podría pasar que sufre un accidente y me lleve la vida de un inocente, y etcétera. Es decir, voy a frenar ante la roja, no porque allá hay una roja, sino porque voy a respetar, porque es importante respetar las reglas de convivencia y todo lo demás. Es decir, el bien tiene que ver por lo general, fíjense que todos los valores que hemos trabajado en el liceo, ¿no? La empatía, la solidaridad, el respeto, fíjense, cualquiera de ellos tiene que ver con que hay otro, el medio. Es yo en relación al otro. Esa conciencia y del acuerdo entre ambos para poder respetarnos, eso tiene que ver con el bien. El mal sería más bien lo contrario. ¿Está? Bueno, así que Rodríguez representa todo esto.
Vamos rapidito, muy rápido, al hombre pálido. El hombre pálido es una historia que tiene como protagonistas a el hombre pálido y a Elvira. Un hombre, ustedes lo tienen leído, el hombre ingresa a la casa con intenciones de robar, pero con la excusa de pedir alojamiento. La madre, están solas la madre y la hija, la madre ve con buenos ojos, se ofrece generosamente el espacio, en definitiva la cocina para que duerma esa noche allí, pero Elvira, la muchacha, se encuentra asustada. Se encuentra realmente asustada porque desconfía del hombre pálido. Bien, en determinados momentos se miran y ocurre algo muy extraño. Eh, dice así, se dio cuenta de que él la observaba, los ojos encapotados, sorbiendo lentamente el mate. El hombre recorría con la vista el cuerpo tentador de la muchacha. Oh sí, había que cansar muchos caballos para encontrar otra tan linda, brillante y negro el pelo. Lo abría al medio una raya y caía por los hombros en dos trenzas largas y flexibles. Tenía unos labios carnosos y chiquitos que parecían apretarse para dar un beso largo y hondo, de esos que aprisionan toda una existencia. La carne blanca, blanca como cuajada, tibia como plumón, se aparecía por el escote y la dejaban también ver las mangas cortas del vestido, el pecho abultadito, lindo pecho de torcaza, las caderas cortas del vestido, las caderas ceñidas, firmes, las piernas que se adivinaban bien formadas bajo la pollera ligera. Toda ella producía unas ansias extrañas en quien la miraba, entreveradas ansias de caer de rodillas, de cazarla del pelo, de hacerla sufrir apretándola fuerte entre los brazos, de acariciarla tocándola a penitas. Es decir, tenemos al hombre pálido que la observa como un depredador, digamos, ¿no? Con mirada animal a la presa. Hay acá se avisora o se construye un clima como de abuso, digamos, ¿no? Empezamos a pensar que el hombre podría estar interesado en poseerla. ¿Bien? La mira con deseo sexual, frenético. Yo qué sé, una mezcla de deseos buenos y malos que vivoreaban en el alma como relámpagos entre la noche. Ahí tienen. En este texto está mucho más explícito. El bien y el mal. Que vivoreaban dentro del alma, dentro del propio personaje. Acá tenemos una complejidad mayor. Si en el texto anterior el bien y el mal estaban separados en dos personajes, el desconocido simbolizando el mal y Rodríguez simbolizando el bien, acá el bien y el mal se debaten en el interior del personaje. El bien y el mal definen por penal, como dice una canción. Fíjense, dice, porque si bien el cuerpo tentaba el deseo del animal, los ojos grandes y negros eran de un mirar tan dulce, tan leal, tan tristón, que tenían a raya el apetito y ponían como alitas de ángel a las malas pasiones. Bien, el bien y el mal. El deseo animal por un lado, el deseo animal, el egoísmo animal, la parte más básica de nuestro ser, nuestro estado primario, digamos, ¿no? Y la parte social, el concepto de bien, eso que puede detener, frenar, reprimir al animal. Ahí se están debatiendo. Mi animalidad se lanza al ataque. No piensa, no razona. Quiere cerrar el circuito con el otro. La racionalidad es social. Es lenguaje que nos dice,
no lo hagas, no lo hagas, no está bien que lo hagas. Ese es el lenguaje que se ha incorporado a nuestra animalidad desde infantes, ¿no? Desde los primeros rezongos de mamá, desde mucho antes y posterior también, ¿no? Maestra, la escuela, etcétera, etcétera. Sí, pensar el otro, no liberes tu animalidad, porque si liberas tu animalidad, no hay sociedad que sobreviva y de hecho no hay ser humano que sobreviva porque la sociedad es necesaria, los límites son necesarios, las reglas son necesarias para la vida social y para tu propia vida. Bueno, en fin, entonces ahí tenemos a los dos elementos, digamos, confrontando y debatiéndose el animal. Miren cómo dice. Porque si bien el cuerpo tentaba el deseo del animal, o sea, ella como cuerpo tienta al animal, pero sus ojos, más que sus ojos, su mirada, dice cosas. Ahí aparece el lenguaje, ahí ya no es cuerpo, ahí es alguien que transmite algo del orden del lenguaje, es alguien que transmite tristeza, dulzura, lealtad. Eso ya no es animalidad. Eso ya es elaboración racional, eso ya es pensamiento. Esa mirada de ella despierta en él la parte social, que es lo mismo que decir, despierta en él el lenguaje. El lenguaje es lo único capaz de amansar a ese animal voraz, ilimitado. ¿Tá? Entonces pasa esto. Embebecido cada vez más en la contemplación, el hombre, solo al rato, advirtió que la muchacha estaba asustada. Entonces, algo le pasó también a él. Algo le pasó también a él. Y Spínola no avanza más, pero nos dice que algo le pasó también a él. A partir de ahí se va a provocar un cambio en el hombre pálido, va a cambiar sus intenciones, va a darse vuelta, digamos, ¿tá? Y en medio de la noche, ante el temblor de Elvira desde su cuarto, el hombre pálido se levanta y se dirige hacia afuera, donde lo espera su compinche, el negro. El negro le dice, bueno, entremos a robar, vamos a lo nuestro. Y el hombre pálido lo enfrenta y le dice, no, no vamos a robar acá, esta vez no. Pero, ¿por qué? No importa, ¿por qué no? No quiero. Entonces se traban en una lucha y el hombre pálido termina matando, asesinando a su compinche. Toma el caballo y se va. Si leemos rápidamente y con poca profundidad, diremos que el hombre pálido se enamoró de Elvira. Lo que hizo que no llevara a cabo su plan y que por el contrario enfrentara a su compinche es el amor. Yo sostengo que esa es una lectura un poco débil. No es amor, no es amor. Sería demasiado sencillo. El hombre se va, no vuelve a la casa, no vuelve a pedir la mano de Elvira, no vuelve, se va y posiblemente se va al día de mañana a cometer otro delito y continuar con su vida de malevo, delictiva, etc. ¿Qué es lo que pasó en el hombre pálido? ¿Qué es lo que pasó en el hombre pálido? ¿Qué resultó de ese debate entre el bien y el mal? ¿Por qué venció el bien? Otra vez, no está Dios de por medio. El humano se la tiene que resolver solito. Ahora, ¿qué nos dice Spínola como especie de mensaje esperanzador? Hay que reconocer que es un mensaje esperanzador. Una vez trabajando este texto en la cárcel, un alumno me dijo, che, pero qué HDP este Rodríguez, que termina matando al compinche. Y es verdad, si lo mirás desde el punto de vista del negro, la historia cambia drásticamente. Pero nosotros vamos a leerlo desde el punto de vista del hombre pálido. Y en el hombre pálido vence el bien. Él se arrepiente de salvar a la muchacha, de agredir a la muchacha o de robar a la familia y tal.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que conduce a eso? Y lo que conduce es, el disparador es una mirada. Es una mirada, y es una mirada que lo hace a él humanizarse de alguna manera. Lo hace a él conectarse. Fíjense, debe haber iniciado un proceso que debe haber terminado muy en lo hondo del propio personaje, muy en lo hondo de su propia historia. Y este lenguaje que desencadena una cadena, digamos, de significados, va hasta allí, ¿hasta dónde? Y bueno, seguramente hacia algún lugar de empatía, de compasión, amorosa, en ese sentido, pero no por amor al otro, sino lo que pudo haber despertado es su propia vulnerabilidad. Yo también fui vulnerable, yo también fui débil como Elvira, yo también en algún momento, antes de ser este gaucho duro, y yo también fui blando, yo también fui tierno, fui niño, fui infante, fui bebé, necesité de los brazos protectores de mi madre para no caerme al piso y romperme la cabeza, necesité que me alimentaran para no morirme de hambre. Luego la vida me hizo duro, pero esta muchacha y esa mirada me han permitido recordar esa vulnerabilidad, esa debilidad que hay en mí. En alguna parte de mi ser o de mi historia también hay un ser débil, necesitado, que ha necesitado que alguien lo perdone, que alguien lo proteja. Ahora soy yo el que está en la posición, como cuando yo era bebé era mi madre, ahora soy yo el que está en la posición de salvaguardar la vida de esta muchacha. No, me tiembla el pulso, pudo conectarse con sí mismo de alguna manera. Si algo sucede, no es en relación a Elvira, es en relación a él mismo. Si hay algo como un amor que se despierta, no es un amor hacia Elvira, es un amor hacia uno mismo, es un amor propio. Bien, me estoy quedando sin carga, corto y sigo. Bueno, pues bien, vamos terminando entonces con este texto del hombre pálido. Se entiende, de vuelta vuelven a aparecer la idea del bien, la idea del mal, ahora zigzagueante, digamos, vivoreando en el alma del mismo personaje, el hombre pálido, y finalmente el triunfo del bien, por algo así como una especie de viaje hacia el interior, un viaje hacia la semilla, en la que el ser malo logra atravesar, digamos, esas capas de dureza que la vida le ha obligado a construir para encontrarse con esa miga blanda y dulce que se aloja en el fondo de su alma, de su historia, de su ser. Y de ahí recoge, por lo menos un rayito de luz logra iluminar. Seguramente de manera momentánea y con seguridad el hombre pálido retome su vida áspera, ¿no? Pero por lo menos Spínola nos ha rescatado este momento esperanzador en la vida del hombre. Bien, no me voy a extender sobre qué lástima porque sería demasiado extenso también para el video, pero simplemente voy a leer un pequeño pasajecito en el que los dos personajes están conversando, Sosa y Correa. El cuento arranca con una célebre frase que dice: qué lástima que la gente sea tan pobre. Eso lo dice un parroquiano en un bar. El otro escucha y lo enternece absolutamente. Ese mensaje o esa idea o esa frase tan empática, tan comprensiva. Ahí está el bien, ¿eh? Esa idea de englobar al otro conmigo y encontrarnos como en un mismo lugar. Somos los pobres,
existentes. Somos unos pobres personas que no saben qué hacen, a dónde van, por qué viven, qué les depara la vida. Somos pobres náufragos, sin Dios, sin destino, sin etc. De ahí el de la pobreza, no la pobreza económica. Eso es lo que significa el qué lástima que la gente sea tan pobre. Y a partir de ahí, estos dos personajes del bar se conectan en lo profundo, entendiéndose el uno al otro y de alguna manera abarcándose. ¿tá? Pero en determinado momento dice, no, perdón, más adelante en la historia dice, o tal vez era un qué lástima. Perdón, dice, Sosa sentía algo imposible de expresar, pero que era como el desarrollo de aquel qué lástima que la gente sea tan pobre, que le había hecho parar la oreja. O sea, Sosa es el que escucha ese qué lástima que la gente sea tan pobre. O tal vez era un qué lástima solo, que crecía y embargaba todas las cosas del mundo y con ellas subía más allá de las nubes y las mostraba así, desoladas, míseras, a alguien capaz, si mirara, de acomodarlas mejor. Lo que está diciendo es, le venía como un sentimiento de lástima que cubría a toda la realidad que lo rodeaba y que subía, esa lástima, subía con todas esas cosas hacia el cielo, atravesaba las nubes y las mostraba toda su desgracia, todo lo miserable del universo, a alguien. Las mostraba así, desoladas. Desoladas es peor que solas, digamos, ¿no? Sin sentido. Todo este sinsentido, llevarlo, mostrárselo a alguien capaz, si mirara, de acomodarlas mejor. Ese alguien capaz de acomodarlas mejor sería una especie de Dios. Sería Dios, sin más. Pero acá dice, si mirara. El gran problema es que no mira, porque no hay nadie para mirar. No hay mirada. No hay mirada. Por lo tanto, pobres humanos, resuélvanse solitos respecto a sus ideas del bien, sus ideas del mal, o por qué comportarse buenamente o por qué comportarse malamente. Es decir, no hay una autoridad suprema ni que los vaya a castigar, ni que los vaya a orientar en esta discusión que se tienen que dar ustedes mismos. ¿Tá? Por eso hay una especie de angustia existencial por un lado. No hay un Dios que nos facilite las cosas. No hay un Dios que nos indique los deberes, ni siquiera que nos corrija y nos ponga la nota. Por lo tanto, ¿por qué he de hacer yo deberes si nadie me los pone y si nadie me los corrige? Ahí está el problema. Bien, en Spínola se resuelven básicamente porque, bueno, hay una idea de bien, hay una razón del bien que tiene que ver con la conciencia de uno en relación a los demás. Para terminar, voy a decirles algo que leí por ahí y que no sé si me comprenderán bien o no, pero hay alguien que escribió en este momento, un escritor conocido, un crítico conocido, en este momento no me sale el nombre, hay un artículo en internet y que dice en relación al texto Rodríguez, pero yo lo aplicaría a toda la obra de Spínola, por lo menos a estos personajes, dice: Rodríguez es un cristiano sin religión. Es decir, estos personajes transmiten, están hechos de valores cristianos. Los valores cristianos me refiero a la empatía, sobre todo el distanciarse o desestimar o desinteresarse por lo material o por la individualidad. El cristianismo, parte del cristianismo bien entendido, tiene que ver con cultivar una vida
espiritual, que no se apegue a los bienes materiales, que le importe tres rabanitos el dinero, la acumulación del dinero, el último celular, etcétera, etcétera, y todo el mundo maravilloso que nos ofrece los shopping centers y la felicidad de Coca-Cola. ¿Tá? Es decir, esa idea de cristianismo es desapegada de lo material. Vivir la vida espiritual en la concepción de que el otro es un hermano, el prójimo, con el cual debo trazar relaciones de respeto, empatía y solidaridad. Todo esto lo tienen los personajes de Rodríguez. Rodríguez lo tiene, los personajes. Todo esto está en los personajes de Spínola. Lo que no está es Dios. Entonces es curioso, porque podemos hablar como una especie de cristianismo ateo, un cristianismo sin Dios. Los valores cristianos son los que construyen a estos personajes. Sin embargo, en ninguno de ellos podría decirse que hay un sistema de creencias, digamos, o una devoción a un ser supremo, ni siquiera la presencia de un ser supremo. ¿Está? Bueno, les dejo esto, espero que les sea útil y bueno, estamos a las órdenes. Un abrazo.